Hey amigos, ¿cómo están? Soy el licenciado Sergio Castillo de su canal Viviendo de Dividendos. Y antes de entrar al tema del día de hoy, te quiero recordar que ya está nuestro podcast en Spotify a tu disposición. Y bueno, entrando al tema del día de hoy, ¿en qué voy a invertir yo, Sergio Castillo, en este 2023 que va arrancando? Si ustedes anteriormente han visto mi canal, saben perfectamente que me gusta todo tipo de inversiones, desde crowdfunding inmobiliario, acciones, ETFs, fibras, CETES y hasta préstamos personales. Pero de toda esta clase de activos que les acabo de mencionar, ¿en cuáles estoy más interesado? Y precisamente como el nombre del canal lo indica, los dividendos es la parte que más me apasiona. ¿Y por qué me encantan los dividendos? Se podrían ustedes preguntar. Pues como les dije hace un momento, existen muchísimas formas de invertir tu dinero y son muchísimas las opciones que existen en el mercado financiero para que tú pongas a trabajar tu dinero. A mí en lo personal, la parte que más me agrada de los dividendos es que cada vez que tú compras una acción, estás incrementando tu ingreso pasivo que vas a recibir próximamente, ya sea de manera mensual, trimestral o semestral. Yo creo que todos quisiéramos tener casas, departamentos, locales comerciales que pudiéramos arrendar para vivir de nuestras rentas. La clase alta ha entendido las reglas del juego. Por eso parte de su capital lo invierten en bienes inmuebles que pueden arrendar para vivir precisamente de eso. Y eso es precisamente lo que debemos hacer, entender las reglas del juego. Ya no solamente la clase alta tiene la capacidad de invertir y generar un ingreso pasivo. También tú y yo podemos hacerlo. Y ahí es precisamente donde entran los dividendos, pues tomando en consideración que hay acciones bursátiles que podemos comprar desde $1, tenemos que entender que tanto tú como yo somos capaces de empezar a invertir y generar un ingreso pasivo. En días pasados, en uno de mis videos, te comentaba que mis hijas ya están invirtiendo. Una tiene 21 años y la otra tiene 24 años. Una invirtió $200 y la otra invirtió $600. Ya las dos están recibiendo un ingreso pasivo porque invirtieron en acciones que pagan a un mes. Es decir, mes tras mes ya empezaron a recibir sus primeros dividendos. Quizás estos sean muy pequeños. Una recibió $1 y la otra recibió $3. Ustedes pudieran pensar que es muy poco, pero es el principio de tu retiro, es el principio de tu ingreso pasivo que vas a recibir de por vida. Pero entrando un poco más a detalle en los activos que voy a invertir en este 2023, los cuales obviamente estarás viendo tú en las actualizaciones mensuales de los portafolios, son, número uno, acciones bursátiles de empresas. Directamente voy a estar comprando acciones de ciertas empresas que generan un dividendo. Por ponerte un ejemplo, McDonald's tiene buen crecimiento y tiene buen dividendo. Otro ejemplo sería Coca-Cola, empresa sólida que tiene buen dividendo y que tiene buen crecimiento. Además de esto existen los ETFs, de los cuales no hemos hablado precisamente aquí en el canal. Próximamente verás un video acerca de qué son los ETFs, pero rápidamente te explico. Los ETFs son grupos grandes de acciones. Algunos ETFs tienen hasta 2,000 acciones. 2,000 empresas diferentes en las que se están invirtiendo. Tú puedes comprar una acción de ese ETF, de esa canasta, como le llaman normalmente, de acciones, y esos tienen un crecimiento obviamente con el paso del tiempo, pero también hay unos que tienen muy buen dividendo. Por si esto fuera poco, también existen acciones buenísimas que estoy comprando desde hace tiempo, que se llaman REITs en Estados Unidos, REIT, que aquí en México se llaman fibras, que son fideicomisos de bienes raíces. Esto es para mí lo mejor, porque estas empresas tienen edificios, centros comerciales, bodegas, que precisamente rentan y que de esa utilidad reparten el 90% en Estados Unidos, el 95% aquí en México y seguramente que en otros países es un porcentaje también buenísimo. Tienes que revisar tú en tu país, en el lugar que me estás escuchando, seguramente también existen este tipo de inversiones que te recomiendo muchísimo. A mí me han ayudado bastante y son precisamente los activos que yo voy a estar invirtiendo en este 2023. Y para entender bien el concepto de estas acciones que en Estados Unidos se llaman REITs y aquí se llaman fibras, tenemos que entender que estas empresas están haciendo el trabajo por ti.
Es como si tú tuvieras estos centros comerciales, locales, casas, departamentos y los estuvieras rentando. Es lo mismo porque ellos lo van a hacer por al tener tú acciones de este tipo de empresas, formas parte de los accionistas, aunque sea de manera minoritaria. Y el reparto de las utilidades, el reparto en este caso de los dividendos, bueno, pues va a ser también de manera proporcional. Es decir, que si alguien tiene muchísimas acciones, bueno, pues va a recibir muchísimos dividendos. Tú tienes un par de acciones, pues solamente vas a recibir la parte proporcional. Y obviamente, entre más acciones sigas comprando, se va incrementando cada vez el dividendo. Como te comentaba, estas empresas hacen el trabajo por ti. Ellos lo que hacen es administrar esas bodegas, esos edificios. Al rentarlos, generan una utilidad. Obviamente le tienen que descontar los gastos de operación de dichas compañías, pero ya al momento que queda una utilidad, bueno, pues precisamente se va a repartir entre los accionistas, como te mencionaba anteriormente. Por ponerte un ejemplo así de manera rápida para que lo entiendas, imagínate que tú ya recibes $100 mensuales de dividendos. Ingreso pasivo puro. Tú compras $1,000 de cierta empresa que te va a generar $1,000 de dividendo. Recuerda que estamos hablando de un ejemplo. Estos $1,000 se van a repartir de manera anual. Si la empresa paga de manera mensual sus dividendos, te estarías agregando a tu ingreso mensual $83. Cada mes te va a llegar como si fuera una pensión. Y ese es precisamente el poder de la inversión, el poder de los dividendos. Es decir, ese es tu árbol de dinero que tienes en tu patio. Y bueno, con esto damos por concluido el video del día de hoy. Espero que tengas un inicio 2023 buenísimo. Abrazo para todos.